Gaspar, alguien que sigue siempre muy de cerca estos temas, que no los suelta. Y cuando digo estos temas me refiero a la sistemática y creciente violencia contra las mujeres, niñas y niños en este país. Es Frida Guerrera, es una activista, cronista de feminicidio, periodista, columnista y muchas cosas más. Frida, gracias por hacer un espacio en tu agenda para platicarnos un poco sobre este cuestionamiento que hacías a la autoridad esta mañana en la conferencia matutina. Hola Luisa, al contrario, muchas gracias a ti, gracias a tu auditorio. Sí me gustaría comentar algo que, bueno, a mí particularmente no me ayuda. El que haya existido una manifestación afuera de un campamento que tiene 15 días ahí, de madres que particularmente nosotros no acompañamos porque esa ha sido su decisión, creo que no me ayuda. No tiene absolutamente nada que ver el que yo haya estado el día de hoy, como pensaba estar desde hace muchos días. Frida, yo te dejé de escuchar, no sé si tú todavía tienes buena comunicación, se me hace que se nos congeló un poquito la imagen. Dame un segundito para retomar esta idea que nos estabas diciendo sobre que son hechos distintos, este plantón de familiares de víctimas que se ubica fuera de Palacio Nacional y tu agenda particular que ya incluía esta visita. Ya te tenemos nuevamente, Frida, retomo contigo lo que nos decías, son hechos distintos, tú tenías planeado asistir a esta conferencia para cuestionar, como lo has hecho en muchas ocasiones, las cifras, el manejo de la violencia de género. Es correcto, y más que también, obviamente enfocada a lo que hacemos siempre, que es el tema de los feminicidios, pero también el tema de que nadie quiere tratar y que a todo el mundo parece que le da miedo y que es como, es más, es más condenable en este país preguntarle a un presidente o preguntarle al presidente que el que estén dejando a niñas y niños en las calles después de haber sido violadas, violados y que los dejen asesinados, eso no es escandaloso en este país. Lo escandaloso es cuestionarlo. ¿A qué fuimos nosotros? Sí, hablar del tema del feminicidio como siempre, pero estábamos o estamos enfocando en este momento nuestras antenas hacia el tema del feminicidio infantil, que también desde el 2016 hemos estado pues poniendo en la mesa y que de verdad muy pocas personas han querido entrarle, muy pocos medios de comunicación lo consideran como lo grave que tiene y que fue justamente a lo que fuimos a preguntarle al presidente qué es o cuáles son los hechos concretos que ellos están realizando como federación y que claro que también tenemos claro perfectamente, perdón la redundancia, que esto es un tema que cada entidad debe manejar, pero finalmente quien da las pautas en muchas ocasiones es presidencia, con ejemplos, ¿no? Desgraciadamente, pues no hubo una respuesta como la que nosotros hubiéramos esperado. No es ataque, creo que en esta ocasión fue muy diferente a las otras dos ocasiones en que hemos establecido estos diálogos. El presidente y yo, cuando le hago estos cuestionamientos, y pues bueno, lo único que logramos es que, pues a solicitud de que el informe mensual de la maestra Sánchez Cordero, pues en lugar de darse en una videoconferencia con la fuente de Segov, sea otorgada en una mañanera para que se le dé precisamente la importancia que tiene y que requiere el tema del feminicidio y haciéndolo extensivo la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Déjame entonces separarlo como lo haces tú en dos tipos de trabajo que haces. El primero es las campañas para tratar de identificar a pequeñas y pequeños, a adolescentes que han sido víctimas de la violencia y en muchos casos de abuso sexual. Veo en tu Twitter un montón de ejemplos, la Beba de Aragón, nos hablabas el otro día del suétercito rojo, si no me equivoco. Hay este tipo de campañas constantes en tu cuenta de redes sociales y varias de activistas que acompañan estos procesos para identificar, para poder saber quiénes son estas niñas, estos niños y qué pasó y que se haga justicia. Y el otro lado es pues esta declaración o no sé si malentendimiento de la autoridad de que se protege como nunca a este sector de la población, a las mujeres, cuando las cifras, cuando los casos dicen lo contrario. Así es, Luisa. Y bueno, estaba el secretario de Seguridad Durazo ahí en la mañanera. En algún momento yo pensé o creí que él se iba a levantar a contestarme
pues las cifras que nosotros estábamos dando, que nos otorgó Juan Martín de Redim, y pues no, ni siquiera nos contestó, nos dijo, estás equivocada, eso no es cierto, son falsos datos. Desgraciadamente creemos que sí es un tema que tenemos que ocupar y que no puede ser posible que sea más importante atacar a quien se atreve a preguntarle al presidente que nuevamente el que estén asesinando niñas y niños. Yo se lo comenté a él, estamos ahorita con la necesidad de identificar a esta beba, una beba de no más de 1 año, 3 meses de edad, que fue dejada debajo de un puente en un parque de juegos en Netzahualcóyotl, dentro de una maleta, y que pareciera que eso no nos indigna, o el simple asesinato de esta chiquita el día de ayer en Guanajuato, una beba recién nacida que es dejada cerca de un hormiguero y que pues por todas estas heridas que le generan estos insectos, la bebé fallece. Eso es lo que debería de ser importante. No es Frida Guerrera nuevamente, es los bebés y las bebas en este país están siendo asesinados porque hay ese mensaje de impunidad, y que algo que yo concuerdo 100% con el presidente es, sí, la mayoría de los asesinos de nuestras bebas y de nuestros niños son jóvenes. Nosotros la semana pasada estamos compartiendo este tema de feminicidio infantil, vergüenza social e institucional, y bueno, hablamos de 523 feminicidios infantiles del 2016, del 1 de enero del 2016 hasta el día de ayer, 19 de julio. 523, nada más de los documentados, Luis. Seguramente las cifras son muchísimo mayores, y si no volteamos a ver lo que está pasando con este tema, va a pasar exactamente lo que ha sucedido con el tema del feminicidio en general. No, totalmente, Frida, lo dices muy bien, no hay que equivocarnos de enemigos. Quienes denuncian, quienes ponen el dedo sobre estos temas, están pidiendo justicia social, están pidiendo proteger a quienes más lo necesitan, que son las niñas y los niños. Nada tiene que ver con la política, entendemos que esta inercia de violencia viene de muchos años atrás y no por eso tenemos que dejar de decirla o de señalarla. Yo te agradezco mucho, como siempre, tu participación en este espacio, tu denuncia, y ya sabes que siempre bienvenida, siempre te acompañamos acá. Gracias, Luis. Al contrario, pues ojalá nos ayuden a seguir compartiendo esta imagen de la beba de Aragón hasta que logremos dar con su identidad, su familia y obviamente uno de los ejes principales con quien se atrevió a violar y asesinar a esta bebé. Te agradezco mucho, Frida Guerrera. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao. Hasta luego. E importante lo que dice, señalar que este fenómeno tiene muchos años pasando, no tiene nada que ver con criticar a la autoridad, tiene que ver con la urgencia de reconocer este tipo de fenómenos de violencia para poder atacarla. Si no hay datos, no podemos hacer políticas públicas específicas, y eso le urge a nuestro país desde hace ya muchos años.